En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por todas las intenciones que ustedes han presentado para esta Eucaristía y en el Santo Rosario, por las necesidades espirituales y materiales de nuestra parroquia y por todos los que trabajan también en el servicio de la salud. Vamos a poner también en manos del Señor a nuestro celebrador, Manuel Rayos, y a su familia, para que el Señor les conceda fortaleza. Reconozcamos que somos pecadores para disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo y nos encendamos con el amor que lo inflama, para que configurados a imagen suya merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor tu Dios, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solamente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como lino, hundirá profundamente sus raíces en el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el de olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos lo cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Enséñame, Señor, la rectitud de corazón que quieres. Lávame tú, Señor, y purifícame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en esta ocasión el Salmo 50 nos pone en ese contexto penitencial. Este salmo se reza por lo regular los viernes en la mañana, en el rezo de laudes, que es el Salmo 50, se le conoce como el Salmo de la Misericordia o Miserere, en el que nos va presentando una actitud del penitente
de que reconoce sus culpas, de que reconoce sus faltas. Así comienza el Salmo: misericordia, Dios mío, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Y eso es lo que vemos también en la primera lectura que escuchamos ahora. Es la última parte ya del libro del profeta Oseas, y como que es una especie de diálogo entre Dios y su pueblo, como una liturgia penitencial. El pueblo reconoce su falta y el Señor responde con el perdón. Un perdón que es sincero, como también el reconocer las faltas del pueblo, que se ve como que es algo fácil, pero en realidad tuvo que pasar un tiempo para reconocer que se habían equivocado, que habían puesto sus esperanzas en las alianzas que ellos consideraban fuertes, como era el pueblo de Asiria, y que lo que les trajo como consecuencia fue precisamente perder su tierra, perder todo lo que ellos tenían por confiar en los hombres, e incluso en algún momento confiar en sus obras personales, y que era como rendirle culto a lo que ellos habían hecho con sus manos. El símbolo que está en ese sentido es el becerro que ellos se construyeron, en el que rendían culto a ese Dios. En algún momento la prosperidad existía en el pueblo, y como ya lo decíamos en alguna otra ocasión, esa prosperidad hizo también ocultarse algunas situaciones que eran de injusticia y que eran también de pobreza para algunas partes del pueblo. Una cosa pues ocultaba la otra, y a la vez ellos se sentían como protegidos por sí mismos y por las alianzas que hacían con los demás. Esa actitud del pueblo que reconoce sus faltas es la actitud de un penitente también que se acerca al sacramento de la reconciliación. Parece muy simple, pero es mover el interior para que el interior se mueva también hacia Dios y reconocer la falta. Nos cuesta mucho a veces reconocer que hemos fallado. No nos da, o no es tan fácil reconocer nuestra falla, porque podemos perder autoridad, porque podemos perder prestigio, porque podemos perder seguridad, incluso podemos vernos como alguien que somos vulnerables, o que incluso somos propensos a ser criticados, o incluso a perder autoridad con las demás personas, cierto prestigio. El que se hinca en el confesionario está con esta disposición que tiene el mismo pueblo, que también nos lo presenta el Salmo 50, con un corazón sincero, un corazón dispuesto a acercarse otra vez al Señor. No porque saber que con el Señor va a tener todo, ¿no? Pero reconocer que sí ha fallado, que le ha dado la espalda a Dios, y que Él lo único que ha hecho es echar a perder su propia vida y su propia prosperidad, entre comillas. En el Evangelio encontramos una situación que parece muy dura, bueno, no parece, es bastante dura, de hecho. A los discípulos, lo escuchábamos en estos días pasados, los envía, les da poder, el mismo poder que Él tiene, el creador, el renovador, el que puede cambiar la vida de una persona o de varias personas. El anuncio del reino, que eso es lo que es lo principal, que tiene sus signos bien concretos, una transformación de la vida, del enfermo, del pecador y de la sociedad en general de aquella época, incluso del culto que se le puede rendir a Dios. Y ahora Jesús nos presenta una situación que va a ser difícil. Hay que ser bien conscientes de que Jesús no les promete nada a los discípulos. No les está prometiendo prosperidad, ni les está prometiendo que los pueblos se van a abrir, o que la palabra va a ser posible que la escuchen todos. Al contrario, les presenta un camino duro, difícil. Ahora lo que escuchamos es, primero, que los envía como ovejas entre lobos. Es decir, lo que van a realizar va a ser algo difícil, no va a ser algo fácil. Y tienen que tener dos actitudes que van a ser muy, muy interesantes o muy importantes: ser precavidos o astutos, dice otra traducción, astutos como las serpientes. La serpiente busca el momento propicio
para tomar a su presa. Pero también tienen que ser también sencillos, dice también otro texto, otra traducción, ser sencillos como las palomas, sin doblez y a la vez tranquilos, entre comillas. Digo tranquilos entre comillas porque esa no va a ser la finalidad, no va a ser alguien que se va, entre comillas, a dejar que le hagan cosas, por supuesto que no, no es esa la finalidad, pero sí tienen que ser valientes en ese sentido, porque la palabra que se va a proclamar puede traer ciertamente un cambio, pero a la vez también puede tener ciertas contradicciones. Si se fijan, empieza a hablar de la gente que está más cercana, que el hermano entregará a su otro hermano, el padre entregará a su hijo, serán perseguidos, ¿verdad? Nunca pueden ser perseguidores. Esto es muy importante. El cristiano no puede ser un perseguidor, pero sí va a ser un perseguido. Y cuando hay una radicalidad, como nos decía ayer el padre Alfredo, una radicalidad en el Evangelio, esto es lo que va a traer como consecuencia. Es decir, se va a ir hasta lo más profundo de lo que es, nosotros consideramos lo más sagrado o lo más importante, que incluso es la familia. Cuando alguien tiene una convicción como cristiano, eso es lo que va a empezar a causar, con no cierta división, pero sí cierto contraste con lo que hay con los demás. Jesús es lo que les está haciendo ver a los apóstoles. No va a ser fácil la predicación, van a poder correr, más adelante lo van a confirmar, la misma suerte que corrió él. Si el maestro llegó a la cruz, ustedes también a lo mejor pueden correr lo mismo. Y de hecho se nos propone desde el principio, no es algo que se va a ir dando a conocer después, no, desde el principio ellos saben que pueden correr la misma suerte que el maestro. Pero hay una seguridad, el maestro no está muerto, el Señor vive y vive para siempre. Y eso es lo que ellos los impulsa a que esa palabra que ellos van a proclamar sea la palabra de verdad, de justicia, sea una palabra que también transforme la realidad de las personas e incluso su propia realidad como apóstoles. Cuando el evangelista escribe este evangelio, ya la comunidad ha tenido varias experiencias de estos martirios de los primeros cristianos. Ya incluso Pedro y Pablo ya han entregado su vida por el evangelio. Así que ya el evangelista conoce de alguna manera la situación difícil que las comunidades viven incluso. No solamente por los que están persiguiendo, los que son los judíos, sino también por el pueblo romano. Llega un momento en que el emperador especialmente, empieza a tener ciertas dificultades, entre comillas, con los cristianos y los empieza a perseguir. Entonces el evangelista sabe de alguna manera esta situación. Hoy en nuestros días parece imposible, pero sigue habiendo países en los que no se acepta el cristianismo. Cristianos que siguen teniendo la persecución, que incluso tienen que dar su vida, religiosos, religiosas, sacerdotes, que tienen que entregar su vida por predicar el evangelio, especialmente en lugares en los que la mayor parte pueden ser musulmanes o otro tipo de religión. La historia de la iglesia también nos va marcando algunos lugares, incluso nuestro país, por ejemplo, mártires que entregaron su vida por proclamar el evangelio y por declararse cristianos. Es algo que puede ser, gracias a Dios, aquí en nuestro país. Ahora en estos momentos tenemos, entre comillas, un momento de paz y podemos profesar nuestra fe, pero hubo otros momentos en los que no se puede hacer así. No podemos ignorar esas situaciones, no las podemos pasar por alto. Quizás nosotros no tengamos que entregar la vida igual que esas personas que están en otros países, pero sí tendremos que ser personas con convicción por la justicia, por la verdad, por lo que decíamos, la transformación de la realidad, ser personas que reconozcamos tanto nuestros defectos como nuestras virtudes, ser personas que guardemos un equilibrio en nuestra vida. Eso sería lo importante. El anuncio del evangelio tiene que seguir siendo igual o mejor todavía en las circunstancias en las que estamos viviendo, en las situaciones que vivimos desde el punto de vista político, económico, esta pandemia que se está viviendo, la situación a nivel mundial en muchos países,
la situación de pobreza, de hambre en algunos lugares, de la falta de salud en algunos otros lugares. No podemos seguir predicando el Evangelio. Claro que no es solamente decir la palabra, sino es ponerlo en acción también. Es hacer realidad lo que dice Jesús, pero con nuestras obras también, como lo hace Él cuando se acerca al enfermo, cuando se acerca al pecador, cuando aquel que se siente excluido de la comunidad. Es lo mismo que vamos a hacer nosotros. Pidámosle pues al Señor que nos dé un corazón sincero. Cada vez que celebramos la Eucaristía comenzamos con un acto penitencial en el que reconocemos nuestras faltas. Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, a la confesión, que nos dé un corazón pues sincero y que sea un corazón también valiente para enfrentar el error a veces y reconocerlo. Y roguemos por nuestra iglesia misionera, que a veces es perseguida en otros países, para que los que tenemos este momento de bonanza seamos también valientes para expresar nuestra convicción de ser cristianos. Oramos un momento en silencio. Presentemos, hermanos, nuestra oración a Dios en favor de todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Constancio, para que Dios los bendiga, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que rigen los destinos del mundo, para que los guíe y sostenga su trabajo, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren tentaciones, para que les dé fuerzas para resistirlas, oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que nos libre de una muerte inesperada, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios sea nuestro refugio durante el descanso de la noche, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestro estado, por esta situación de la pandemia, por las situaciones que se están dando también a nivel político y de justicia, para que el Señor haga su obra también en los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las necesidades espirituales y materiales de nuestra parroquia, oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es mi corazón, mi alma,
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de las manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Padre de misericordia, por el inmenso amor con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu unigénito. Concédenos que, unidos íntimamente a Él, te ofrezcamos una digna oblación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo ahora hacerlo sacramentalmente, venid a mí, al menos espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo participado de tu sacramento de amor, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, configurados con Cristo en la tierra, merezcamos compartir su gloria en el cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.